Antes de empezar a contarte esta historia, no quiero que empiecen a juzgar. Si alguna vez en la vida han sentido envidia de alguien cercano, de alguien a quien quieren, pero que siempre parece tenerlo todo más fácil, escuchen esto hasta el final, porque esta historia no es de una mala mujer, es de una mujer normal que tomó una decisión que cualquiera, en su peor momento, pudo haber tomado. Tránsito Mirabel creció en un pueblo pequeño llamado Los Colorines, de esos que uno encuentra subiendo por la montaña en cualquier país de América Latina, donde las casas están pegadas al filo del cerro y el camino principal baja serpenteando entre potreros, un pueblo donde todo el mundo se conoce desde la cuna, donde los chismes viajan más rápido que el viento, y donde las fiestas patronales son el único lujo que la gente se da al año. De esos pueblos que existen en Colombia, en México, en Ecuador, en Venezuela, en cada rincón de este continente donde la gente nace y muere sin necesidad de salir a más 10 kilómetros a la redonda. Tránsito tenía 22 años cuando empezó todo. Era una muchacha buena, trabajadora, de esas que se levantan con el alba a hacer los oficios de la casa sin que nadie les diga nada. Pero cargaba algo que no la dejaba dormir tranquila: la comparación. Toda la vida, desde niña, la gente la había puesto al lado de su hermana Benilda y siempre había salido perdiendo. No porque Tránsito fuera fea, no, para nada. Era una muchacha normal, de pelo negro y ojos oscuros, con las manos fuertes por el trabajo. Pero Benilda tenía algo que no se aprende ni se compra, algo que hace que la gente voltee a mirar cuando uno entra a un lugar. Y los hombres lo sabían. Donde llegaban las dos, los ojos buscaban a Benilda, en la misa del domingo, en el mercado del jueves, en las fiestas de fin de año. Siempre Benilda, siempre ella primero. Tránsito podía estar parada al lado con su mejor vestido puesto, y nadie le preguntaba ni cómo estaba. Era como ser invisible. Al principio lo tomó como parte de la vida. Después lo tomó con resignación. Pero cuando cumplió 22 años y vio que Benilda ya tenía 3 pretendientes y ella ni uno solo, lo peor no era que los hombres no la miraran. Lo peor era que su mamá, doña Soledad, que había muerto apenas 4 meses antes de una enfermedad que se la fue comiendo poquito a poco, siempre le decía a Tránsito que esperara, que su momento llegaría, que Dios tenía algo guardado para ella. Tránsito se aferró a esas palabras mientras su mamita vivió, pero cuando la enterraron en el cementerio del pueblo, también enterró esa paciencia. Se quedaron solas, solo las dos, Benilda y Tránsito, sin más familia en el mundo que las cuidara y aconsejara, y la rabia que Tránsito cargaba empezó a crecer por dentro, poco a poco. Una tarde de mercado, mientras Tránsito vendía mazorcas y Benilda atendía a un muchacho que no le quitaba los ojos de encima, algo cambió en ella. Tránsito recogió sus cosas, se fue a la casa sin decir nada y se sentó en el cuarto de su mamita, que todavía olía a vela encendida y a las cobijas viejas que nadie había lavado, porque lavarlas era como acabar de borrarla. Y lloró, pero no lloró de tristeza, lloró de rabia, que es el peor llanto que existe, porque ese no desahoga, ese se va acumulando. Fue en ese estado, con los ojos hinchados y el corazón hecho añicos, cuando oyó que tocaban en la puerta del patio. No era Benilda. Ella todavía andaba en el mercado. Tránsito se limpió la cara con el delantal y fue a abrir. En el marco de la puerta estaba una anciana, pequeñita, encorvada, con una pañoleta morada amarrada en la cabeza y una falda larga de colores que arrastraba por el suelo. Llevaba en los brazos una canasta cubierta con un trapo oscuro. Olía a monte, a hierba recién cortada, algo más que Tránsito no supo identificar en ese momento, pero que le revolvió el estómago al olerla. Lo primero que le llamó la atención, aunque ella no lo entendió hasta después, fue los pies.
La anciana andaba descalza, y el piso del patio era de tierra seca y piedra suelta, el mismo que Tránsito había caminado toda la vida y que le dolía si pisaba sin zapatos. La anciana lo pisaba como si fuera de agua. «Buenas tardes, hija», dijo la anciana con una voz finita pero firme, de esas voces que uno siente que vienen de muy adentro. «Traigo hierbas medicinales. ¿No le hace falta nada?» Tránsito iba a decir que no. Pero la anciana la miró, y en esa mirada había algo que no era de vendedora. Era la mirada de alguien que ha visto de todo y ya nada le sorprende. «Usted tiene una pena muy grande, niña», dijo la anciana. «Y no es pena de muerto, es pena del alma, de las que duelen más». Tránsito se quedó quieta en la entrada de la puerta. «¿Cómo sabe?», preguntó. La anciana sonrió. Tenía los dientes completos para su edad, blancos, para una anciana de más de 70 años. Respondió: «Porque yo también lo cargué, hija, muchos años, y sé de dónde viene esa cara que usted tiene ahora mismo». Tránsito me dijo que en ese momento sintió algo que no había sentido desde que murió su mamá, que alguien la entendía de verdad, que no tenía que explicar nada, que todo lo que había cargado sola desde niña, esa anciana lo veía sin que ella dijera una sola palabra. La hizo pasar. Se sentaron en la cocina. La anciana puso la canasta sobre la mesa y destapó el trapo. Adentro había manojos de hierbas atadas con fibra de fique, unas raíces oscuras y nudosas que Tránsito nunca había visto, y en el fondo, envuelto en papel de periódico viejo y amarillento, algo que parecía un paquetito del tamaño de un puño cerrado. «¿Qué tiene ahí?», preguntó Tránsito señalando el paquetito. «Eso», dijo la anciana sin prisa, sin mirar el paquetito, mirándola a ella. «Es para los casos difíciles». Hubo un silencio. Afuera, el viento movió la hoja de los árboles y un gallo cantó, aunque ya eran las 4 de la tarde, un gallo que cantaba a deshora. Tránsito lo oyó, pero no le prestó atención. Después lo recordaría. «¿Y qué considera usted un caso difícil?», preguntó. La anciana la miró de frente, sin parpadear. Cuando una mujer tiene lo que merece y otra se lo lleva sin merecerlo. Eso fue todo lo que necesitó Tránsito para abrirle el corazón entero a una desconocida. Le contó a detalle todo. La comparación de toda la vida. Los hombres que siempre miraban a Benilda. La mamita muerta. La soledad. La rabia que ya no cabía. La anciana la escuchó atenta, con las manos sobre la falda. Cuando Tránsito terminó, la anciana tomó el paquetito del fondo de la canasta, lo desenvolvió despacio, y adentro había una tierra oscura, casi negra, mezclada con algo que parecía polvo de hoja seca. Esa mezcla olía raro, como a flores y a tierra removida al mismo tiempo. «Esto se llama la vuelta», dijo la anciana. «Lo que le quitaron sin pedirle permiso, esto se lo devuelve». Tránsito miró la tierra. El corazón le latía de una manera distinta. «¿Y a mi hermana?», preguntó. «¿Qué le pasa a ella?». La anciana no respondió de inmediato. Recogió el trapo, volvió a acomodar las cosas en la canasta. Cuando levantó la vista, ya no sonreía. «Lo que le sobra a ella tiene que ir a algún lado, hija. Eso es ley». «¿Qué quiere decir con eso?». La anciana ya se estaba levantando. Le explicó lo que debía hacer. Poner esa tierra oscura en la entrada de la puerta principal de la casa, antes de que saliera el sol, 3 días seguidos. Nada más. Sin contárselo a nadie, sin mirar atrás cuando lo hiciera. «¿Y cuánto le debo?», preguntó Tránsito. La anciana negó con la cabeza. «Nada por ahora», dijo. «Después ya veremos». Y se fue. Sin más, se puso la canasta al brazo, falda arrastrando, descalza sobre las piedras del patio como si fueran algodón. Tránsito la vio alejarse por el camino de tierra hasta que la falda de colores desapareció al doblar el primer recodo.
Esa noche no durmió bien, no porque le diera miedo lo que había hecho, sino porque algo en el cuarto se sentía distinto. El mismo cuarto de siempre, las mismas cobijas, la misma oscuridad, pero el aire tenía algo diferente que antes no tenía. A las 3 de la mañana se despertó, sin saber por qué. Se quedó quieta mirando el techo, y entonces oyó algo que la asustó. En el cuarto de Benilda, al otro lado del tabique, su hermana estaba hablando. No como quien habla dormida, murmullando palabras sueltas. No. Hablaba con pausas, como si estuviera teniendo una conversación con alguien. Tránsito contuvo la respiración, escuchó, pero no pudo entender ni una sola palabra. Era como escuchar una voz a través del agua. Pasó 1 minuto, 2, y se hizo el silencio. Tránsito no se levantó a revisar. Se dio vuelta en la cama y se lo explicó a sí misma. Benilda siempre había sido de hablar dormida. Eso era todo. Pero antes del amanecer, fue a la entrada y puso la tierra. Lo hizo los 3 días. Y esperó. La primera señal llegó un domingo de misa. Tránsito y Benilda llegaron juntas al pueblo, como siempre. Entraron a la iglesia, se sentaron en la banca de siempre. Y cuando salieron al atrio después de la misa, Tránsito notó algo distinto. Un muchacho que ella conocía de vista, Juan Cepeda, el hijo del tendero de la Rinconada, se les acercó, pero no fue a Benilda a quien buscó primero. La miró a ella, le preguntó cómo estaba, le dijo que la había visto en el mercado la semana pasada y que se había quedado con ganas de hablarle. Tránsito sintió que el mundo daba vuelta. Benilda los miró un momento desde atrás y siguió caminando sola hacia la calle. Tránsito vio la cara que puso antes de voltear. Una cara rara, de quien acaba de perder algo sin saber qué perdió. Los días siguientes fueron iguales. En el mercado, en la tienda, en el camino al río, los hombres que antes la ignoraban empezaron a fijarse en ella. No de manera exagerada, no de golpe, de a poquito, como va cambiando el tiempo antes de que llegue la lluvia. Primero uno, después otro, un saludo por aquí, una mirada sostenida por allá, un pretexto para detenerse a conversar. Y Benilda, que nunca había tenido que esforzarse para que la vieran, empezó a volverse invisible. Tránsito debería haberse sentido bien. Y al principio sí. Se lo confesó sin vergüenza. Al principio se sintió bien. Después de toda la vida en segundo lugar, sentir que la miraban a ella primero le daba una satisfacción que no sabía ponerle nombre. Se arreglaba más, salía más. Levantaba la cabeza de una manera distinta cuando caminaba. Pero Benilda empezó a ponerse rara. Al principio fue el sueño. La muchacha que siempre había dormido de un tirón hasta que cantara el primer gallo, empezó a levantarse en la madrugada. Tránsito la encontraba sentada en el corredor, mirando la oscuridad del patio, con los brazos cruzados sobre el pecho como si tuviera frío, aunque la noche fuera templada. Le preguntaba qué le pasaba. Benilda decía que nada, que había soñado feo, que ya se le pasaba. Una noche, Tránsito se levantó a tomar agua y vio que el cuarto de su hermana estaba vacío. La cama tendida, la almohada sin marca. La puerta del patio estaba entreabierta. Salió al patio y encontró a Benilda parada en el borde, frente a la mata de naranjo, mirando hacia el camino. De espaldas, quieta, con el camisón blanco que le llegaba hasta los pies. Benilda no respondió de inmediato. Se tomó un momento. Luego se dio vuelta despacio, como quien vuelve de muy lejos. Me estaba tomando el fresco, dijo, pero sus ojos tardaron un segundo en enfocar, como si al darse vuelta hubiera tenido que regresar desde algún lugar que no era ese patio. Tránsito la llevó adentro del brazo sin decir nada más. Pero esa noche no volvió a dormirse. Después fue el apetito. Benilda dejó de comer bien, no de golpe, pero Tránsito notaba que el plato que le ponía enfrente llegaba casi lleno al lavaplatos, que el pan del desayuno lo dejaba a medias.
que el guarapo de panela que tanto le gustaba lo dejaba enfriar sin tomárselo, mirándolo como si no reconociera qué era. ¿Estás enferma?, le preguntó Tránsito una mañana, poniéndole la mano en la frente. No, dijo Benilda. Solo estoy cansada, pero no era el cansancio de quien trabaja mucho, era otro cansancio, de esos que no se quitan con dormir, de esos que se ven en los ojos. Pasaron 3 semanas así, 4, un mes. Tránsito seguía diciéndose que eran cosas de Benilda, que siempre había sido un poco delicada, que se le pasaría. Pero había algo que la molestaba por dentro, un pensamiento que trataba de no mirar de frente, como cuando uno sabe que hay una grieta en la pared y prefiere no acercarse a verla bien porque si la ve, ya no puede ignorarla. La anciana volvió un martes. Tránsito estaba sola en la casa, desgranando mazorca en el corredor, cuando la vio aparecer por el camino, con su canasta y su falda de colores, exactamente igual a la primera vez. Descalza, sin una mota de polvo en los pies, aunque el camino era de tierra seca. «Buenas tardes, hija», dijo, y se sentó en el banco del corredor sin que Tránsito la invitara, con la naturalidad de quien llega a su propia casa. «Buenas», dijo Tránsito. El maíz que tenía en las manos se le quedó quieto. La anciana miró hacia adentro de la casa, hacia el pasillo que llevaba al cuarto de Benilda. La puerta estaba entreabierta. Miró hacia allá un momento, como si pudiera ver a través de las paredes. «¿Cómo va la muchacha?», preguntó. Tránsito sintió algo apretarse en el pecho. «Bien», dijo. La anciana la miró de reojo, sin mover la cabeza. Las dos sabían que era mentira. «Hija», dijo la anciana con la misma voz finita de siempre. «Lo que se mueve en una balanza, cuando baja de un lado, sube del otro. Eso es todo. Así estaba pedido». «¿Qué quiere decir con eso?». La anciana no respondió. Sacó de la canasta un manojo de hierbas verdes atadas con cabuya y se lo puso en la mano a Tránsito. «Esto es para cocinarle un agua de panelita, para que duerma mejor». Tránsito miró las hierbas. Eran plantas comunes, de las que crecen en cualquier huerta, pero no le gustó cómo las miró la anciana cuando se las puso en la mano. Como si supiera que no iban. «¿Qué tiene mi hermana?», preguntó Tránsito. Directo, sin rodeos. La anciana se puso de pie, acomodó la canasta en el brazo. «Lo suyo, hija, nada más que lo suyo, lo que siempre fue suyo», dijo, y empezó a caminar hacia el camino. «Espere», dijo Tránsito levantándose. Pero la anciana ya no se detuvo. Tránsito quedó parada en el borde del corredor, con las hierbas en la mano y el corazón golpeándole el pecho de una manera nueva. No de miedo todavía no. Esa noche le preparó el agua a Benilda y se la llevó al cuarto. Su hermana la tomó callada, con las 2 manos alrededor del pocillo, mirando el vapor que subía como si fuera lo más interesante del mundo. Tránsito se quedó sentada al borde de la cama. Benilda tenía la cara más delgada que hacía un mes. Los pómulos se le marcaban de una manera que antes no existía. Y los ojos, que siempre habían sido los más vivos del pueblo, tenían algo encima. «¿Estás bien?», preguntó Tránsito en voz baja. Benilda la miró, y Tránsito tuvo la sensación, solo un segundo, de que detrás de esos ojos opacos había alguien mirando desde muy adentro. Alguien que no era su hermana, que usaba la cara de su hermana, pero que no era ella. «Sí», dijo Benilda, y cerró los ojos. Tránsito apagó la vela y se fue a su cuarto, pero no durmió. Se quedó mirando el techo, escuchando respirar a su hermana al otro lado del tabique, y por primera vez desde que todo empezó, pensó en lo que la anciana había dicho. Lo que le sobra a ella tiene que ir a algún lado. Por primera vez, esa frase le dio miedo de verdad, pero se dijo que no, que era el cansancio de Benilda, que ya se le pasaría, que probablemente ni tenía nada que ver con lo que ella había hecho. Se lo repitió muchas veces hasta que se quedó dormida, y al amanecer, cuando fue a despertar a Benilda para hacer el desayuno, su hermana no pudo levantarse.
El médico del pueblo vino a verla 2 días después. Era un señor mayor, don Cipriano Leal, que atendía en un cuartito al lado de la alcaldía y que conocía a medio pueblo desde hacía 40 años. La revisó despacio. Le hizo preguntas, le miró los ojos con una lucecita, le revisó la lengua, le palpó el vientre y el cuello. Cuando salió del cuarto y cerró la puerta, le habló a Tránsito en el corredor. «La muchacha está débil», dijo. «Pero no es una debilidad de las que yo conozco. Es como si algo le estuviera consumiendo su energía. Como si el cuerpo estuviera trabajando, pero el motor no tuviera combustible. He visto algo parecido antes, pocas veces. Muy pocas. Y en esas ocasiones tampoco pude decir con certeza qué era». Tránsito lo miró fijo. «¿Tiene cura?» Don Cipriano se rascó la cabeza, se quedó mirando el piso un momento. «Todo tiene cura, hija, pero hay enfermedades que el médico no es el indicado para sanarlas». Se fue sin decir más. Y esa frase se le quedó a Tránsito pegada en el pecho. Esa misma tarde tomó la decisión. Fue a buscar a la anciana. No sabía dónde vivía, nunca se lo había preguntado. Pero en el pueblo la gente sabe más de lo que dice. Una vecina mayor, después de mucho dudar, le contó que había una curandera vieja que vivía subiendo por el camino del Cerro Prieto, pasada la segunda quebrada, donde el camino se ponía más angosto. Una casita de barro y madera que quedaba sola en el monte, que la llamaban La Cuna, aunque nadie sabía bien de dónde venía ese nombre, que hacía trabajos, que era mejor no meterse con ella. «¿Y si necesito hablar con ella?», preguntó Tránsito. La vecina la miró un momento. «Eso ya es cosa suya, mija. Pero vaya antes de que oscurezca». Tránsito subió sola, a pie, con el sol ya de medio lado. El camino al Cerro Prieto empezaba normal, entre potreros y cercas de alambre de púa, pero pasada la primera quebrada cambió. Los árboles se fueron juntando arriba de la trocha hasta que la luz llegaba en pedacitos. El piso de tierra se fue poniendo húmedo, aunque no había llovido, y el silencio se fue volviendo más inquietante. Era el silencio de cuando los pájaros dejan de cantar porque sintieron algo. A mitad del camino, entre 2 cedros viejos, Tránsito encontró una cosa que la hizo parar en seco. En el suelo, cruzando la trocha de lado a lado, había una línea de flores blancas, pequeñas, de esas que crecen silvestres en el monte, puestas una al lado de la otra con demasiada prolijidad para ser casualidad, como si alguien las hubiera puesto ahí a propósito. Tránsito las miró un momento, las pisó y siguió caminando. Cuando llegó a la casita, la anciana ya estaba sentada afuera en un taburete de madera, con la canasta a los pies y la falda de colores extendida sobre las rodillas, sin zapatos, como siempre, y mirando hacia el camino, hacia el lado por donde venía Tránsito, como si llevara un buen rato mirando exactamente hacia allá. Sabía que venía, dijo sin levantar la vista. Tránsito se paró frente a ella, sin saludar, sin rodeos. «Mi hermana se está muriendo», dijo. La anciana asintió una sola vez, despacio, como quien escucha algo que ya sabía, pero que necesitaba que lo dijeran en voz alta. «¿Y qué quiere que haga yo, hija?» «Que lo deshaga», dijo Tránsito. «Que deshaga lo que hizo». La anciana levantó la vista, y entonces Tránsito vio algo que no había visto antes en esa cara, y que la perturbó más que todo lo demás junto. No era maldad, era algo peor que la maldad, era lástima. La miraba como quien mira a alguien que va a caerse, y sabe con absoluta certeza que no puede hacer nada para evitarlo. «Hija», dijo la anciana en voz muy baja, casi para adentro, «hay cosas que una vez que se ponen en movimiento no tienen reversa, como el río. Usted puede meterle la mano, puede gritarle, puede llorarlo toda la vida, pero el río no para. Entonces deshágalo con otra cosa», dijo Tránsito, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Usted lo hizo.
Usted sabe cómo. La anciana la miró un momento largo. El viento movía los helechos en el borde de la casita. Lejos, en algún árbol que no se veía desde ahí, un pájaro emitió un sonido que Tránsito no reconoció. Uno solo. Y no lo repitió. «Hay una manera», dijo la anciana finalmente. «Pero no es gratis, hija. Nunca es gratis. ¿Qué quiere?» La anciana se puso de pie. Entró a la casita. Tránsito la siguió. Adentro estaba oscuro, aunque afuera el sol todavía pegaba. Los ojos de Tránsito tardaron un momento en acostumbrarse. Cuando lo hicieron, vio que el espacio era más grande de lo que parecía desde afuera. Manojos de hierbas y raíces colgados del techo con pitas, filas de tarros de barro tapados en un estante, un fogón pequeño con las cenizas todavía tibias. Y en el centro, una mesa de madera oscura, gruesa, con las patas clavadas en el piso de tierra. En la mesa había 3 cosas: una vela encendida, un vaso de agua y algo que Tránsito no pudo identificar de inmediato. Cuando se acercó vio que era una figura pequeña, hecha de cera o de barro, con forma vagamente humana. No tenía cara, pero tenía amarrada en la cintura una cuerda fina, de las que se usan para coser, y el otro extremo de esa cuerda desaparecía debajo de la mesa. Tránsito no preguntó qué era. Había cosas en ese cuarto para las que era mejor no pedir explicación. La anciana se sentó al otro lado de la mesa. Señaló la silla frente a ella. Tránsito se sentó, con cuidado de no mirar demasiado tiempo la figura sin cara. «Para deshacer lo que se hizo», dijo la anciana con la calma de quien explica algo que ha explicado muchas veces. «Lo que se le fue a la hermana tiene que volver a ella. Todo. Lo que usted ganó, lo pierde. Los hombres que la buscan ahora van a dejar de buscarla. La luz que le sacamos a Benilda vuelve a donde estaba. ¿Entiende?» Tránsito asintió. «¿Y mi hermana se cura?» «Si usted lo acepta de verdad», dijo la anciana. «No de la boca, del corazón. Eso hace toda la diferencia. Si lo acepta a medias, no funciona. Si lo acepta por miedo y no por amor, tampoco». Tránsito miró la vela. La llama no se movía, aunque adentro de la casita corría una brisa fina que ella sentía en la nuca. «¿Y qué gana usted?», preguntó. La anciana la miró con esa mirada que veía más adentro que afuera. «Yo ya cobré, hija. Cobré desde la primera tarde que le abrí la puerta. Eso es mío y ya está. Lo que usted tiene que decidir es lo de usted. La única que puede cerrar esto es usted misma». «¿Qué cobró?», insistió Tránsito. La anciana no respondió. Solo tomó el vaso de agua que estaba sobre la mesa, lo miró un momento y lo volvió a poner. El agua adentro del vaso. Tránsito lo notó. No se movió aunque la anciana lo había levantado y bajado. Estaba quieta, completamente quieta, como si fuera vidrio. Tránsito pensó en su hermana tirada en la cama, en los ojos que tardaban en enfocar, en la cara cada vez más delgada. Pensó en su mamita y en lo que le habría dicho si hubiera sabido. Pensó en todas las noches que ella había dormido bien, mientras Benilda se iba apagando del otro lado del tabique. Pensó en que eran las 2 solas en el mundo, y que si Benilda se moría, ella se quedaba sin nada que hubiera valido la pena. «Acepto», dijo. Lo dijo en voz baja, pero lo dijo completo. Sin reservas. Eso me lo recalcó mucho. Que en ese momento lo sintió de verdad. Que no fue un trámite. Que fue lo más honesto que había dicho en mucho tiempo. La anciana asintió una sola vez. «Entonces váyase a la casa. Esta noche va a llover. Cuando empiece el aguacero, abra la puerta de atrás y no la cierre hasta que pare. No prenda velas, no hable con nadie. Y si escucha algo que no reconoce, no salga a mirar. Deje que pase lo que tiene que pasar». Tránsito quiso preguntar qué podría escuchar, pero algo en la manera en que la anciana dijo eso último, con un énfasis particular en el no salga a mirar, le cerró la boca, se levantó, se despidió
Salió de la casita. Afuera, el sol ya estaba bajando. El camino de regreso lo hizo más rápido. Cuando pasó por la línea de flores blancas en la trocha, las flores ya no estaban. El suelo estaba liso, como si nunca hubieran estado ahí. Esa noche llovió. Empezó pasadas las 10. Un aguacero recio que golpeaba el techo de zinc, como si alguien lanzara puñados de piedra. Tránsito se levantó, fue a la puerta de atrás y la abrió de par en par. El agua entró al corredor y mojó el piso de tierra. Ella se quedó parada en la oscuridad, sin prender nada, con la lluvia a 1 metro de sus pies. Y entonces oyó lo que la anciana le había dicho que podría escuchar. Del cuarto de Benilda vino un sonido. No era llanto, no era la voz de su hermana. Era algo parecido a una conversación, igual que aquella primera noche después de poner la tierra, pero esta vez más cerca y más claro. 2 voces. Una era de Benilda. La otra no la reconoció. Era más grave, más lenta, como alguien que habla desde el fondo de un pozo. Tránsito apretó el borde de la puerta con las 2 manos. No fue a mirar. No fue. Se quedó parada en ese umbral, con la lluvia delante y el sonido detrás, hasta que las voces se callaron. El silencio que las siguió fue el silencio más pesado que había sentido en su vida. La lluvia paró como 20 minutos después. Tránsito cerró la puerta. Se fue a sentar en la cocina, en la oscuridad, sin prender nada. Se quedó ahí hasta que empezó a clarear, y cuando el primer gallo cantó en el pueblo, escuchó que Benilda se movía en su cuarto. A la mañana siguiente, Benilda se despertó antes que ella. Tránsito salió de la cocina y la encontró en el fogón, avivando la candela con una mano y poniendo la olleta de agua con la otra. Todavía flaca, todavía con la cara cansada y los ojos con ese cansancio que se acumula. Pero diferente. Los ojos tenían algo de vuelta, una chispa pequeña, como el rescoldo que queda cuando uno sopla las cenizas y resulta que el fuego no se había apagado del todo. «Me dio hambre», dijo Benilda sin voltear. Tránsito se sentó en la silla de la cocina y se puso a llorar. No pudo evitarlo. Lloró en silencio, con la mano en la boca para no hacer ruido. De esos llantos que no tienen nada de tristeza, que son puro alivio, que uno llora cuando suelta algo que cargó tanto que ya ni sabía que lo cargaba. Benilda se volteó al escucharla. «¿Qué te pasó?», le preguntó, con la voz todavía ronca del sueño. «Nada», dijo Tránsito. «Gracias a Dios, nada». Benilda se quedó mirándola un momento con esa cara de quien no entiende, pero tampoco quiere preguntar más. Y volvió al fogón. La recuperación de Benilda fue despacio, como vuelven las cosas que se fueron de a poco. El apetito primero, luego el sueño, después el color de la cara. En 3 semanas ya hacía los oficios de la casa. En 1 mes bajaba al mercado. En 6 semanas era, para cualquiera que la mirara desde afuera, la misma de antes. Y los hombres volvieron a mirarla. Tránsito lo vio el primer domingo que salieron juntas a misa. Juan Cepeda pasó de largo sin saludarla a ella. Los mismos que la habían buscado en esas semanas miraron a Benilda y fue como si Tránsito se volviera de vidrio. Todo volvió a ser exactamente como antes. Mentira si dijera que no dolió. Dolió. Claro que dolió. Tránsito me lo contó todo. Dijo que fue como tragarse algo amargo de una sola vez, sabiendo que es la medicina, que uno lo hace porque no queda de otra, no porque sea fácil. Pero esa vez fue diferente. No porque hubiera dejado de importarle que la miraran, sino porque había visto lo que pasaba cuando uno pone la ambición por encima del amor. Había visto a su hermana, su única familia viva en el mundo, irse apagando como una vela que le falta aceite. Había escuchado, parada en la entrada de la puerta a las 11 de la noche, una voz que no era humana hablando desde el cuarto de Benilda. Y eso le había cambiado. La anciana no volvió.
2 semanas después de la noche de la lluvia, Tránsito subió por el camino del Cerro Prieto. Necesitaba verla. No sabía bien para qué. Para preguntarle qué había pasado esa noche, para saber qué había cobrado, para decirle algo, lo que fuera. El camino estaba igual. Los árboles juntos arriba, la luz en pedacitos, el suelo húmedo. Llegó al lugar donde había estado la línea de flores blancas. No había nada. Llegó a la casita. La puerta estaba entreabierta. Tránsito golpeó. Nadie respondió. Golpeó más duro. Nada. Empujó la puerta y se asomó. Adentro estaba todo igual que la última vez. Los manojos de hierbas colgados, los tarros de barro en el estante, el fogón apagado, la mesa en el centro. Pero la vela no estaba. El vaso de agua no estaba. Y la figura sin cara tampoco estaba. La mesa estaba completamente vacía y limpia, como si nunca hubiera tenido nada encima. Tránsito salió y se quedó parada en el umbral de la casita, mirando el monte. Bajando por la trocha encontró a un hombre mayor que subía con un caballo cargado de leña. Le preguntó por la anciana que vivía ahí, la curandera, la que le decían la cuna. El hombre frenó el caballo. La miró raro. «¿Cuál anciana, mija?», dijo. «Esa casita lleva cerrada más de 10 años. La dueña murió hace tiempo». Tránsito lo miró sin poder decir nada. «¿Cómo que murió?». El hombre se encogió de hombros. «Eso dicen. Nadie sabe bien qué pasó. Un día estaba, al otro día no, y la casita quedó sola». Siguió su camino con el caballo y la leña. Tránsito se quedó parada ahí, en medio del camino, con el monte de los 2 lados y el cielo arriba, hasta que le dio frío. Me lo contó con una calma que da más cosa que los gritos, sin alzar la voz, con las manos cruzadas sobre la falda, mirando el cafecito frío en el pocillo. «¿Y qué cree usted que era?», le pregunté. Se quedó un momento sin responder. «No sé», dijo. «Y ya no quiero saber. Lo que sé es que llegó cuando yo estaba en el peor momento de mi vida, que me dio exactamente lo que yo quería oír, que me ayudó a hacer algo que yo no tenía derecho a hacer, y que si Benilda se hubiera muerto, yo hubiera cargado eso para siempre, aunque nadie más lo supiera. Eso ya es suficiente castigo para no querer saber más de esa historia». Benilda nunca supo nada. Hasta el día de hoy no sabe lo que pasó. Vive en el pueblo, tiene su marido, tiene sus hijos. Tránsito la visita los domingos y almuerzan juntas y hablan de las cosas de siempre. Y hay una cosa que me dijo Tránsito que no se me olvida, que a veces, en esas comidas del domingo, mira a su hermana reír y piensa en lo cerca que estuvo de perderla, y que eso le duele todavía, y que está bien que duela, que ese dolor es el precio que le tocó pagar a ella, el que sí se quedó. Tránsito nunca se casó, no por falta de oportunidad, sino porque después de todo eso, lo que más quería en el mundo era estar en paz consigo misma. Y eso, me dijo esa tarde, vale más que cualquier mirada de cualquier hombre del mundo. Yo la escuché hasta que se fue el sol detrás del cerro. Cuando me levanté para irme, me tomó del brazo con las 2 manos y me dijo: «Cuéntelo, cuéntelo porque hay muchas que están paradas en el mismo borde donde yo estuve, que piensan que lo que le va bien a otra les quita algo a ellas. Y eso no es verdad. La vida de una hermana no le pertenece a la envidia de la otra». Antes de que termine esto, quiero preguntarles algo que me quedó dando vueltas desde esa tarde en el corredor de Tránsito. La anciana dijo que ella ya había cobrado, que tenía lo suyo desde la primera visita. Nunca explicó qué era. Tránsito no lo sabe, yo tampoco, pero hay algo que no cuadra y que no me deja tranquila. Si la anciana llevaba más de 10 años muerta, ¿quién fue la que tocó esa puerta? ¿Quién fue la que se sentó en esa cocina y oyó la historia de Tránsito? ¿Y qué cobró exactamente por hacer lo que hizo? Eso es lo que nadie me pudo responder. Y si ustedes tienen una idea, quiero leerla en los comentarios.
porque hay una parte de esta historia que ni Tránsito ni yo entendemos del todo, y a veces las respuestas las tienen los que escuchan, no los que cuentan. La enseñanza me la dejó Tránsito clara, con esa tranquilidad de quien ya vivió el error y ya lo pagó. La envidia es el único negocio donde uno paga con lo más caro que tiene, convencido de que está ganando algo. Lo que le falta a una persona no vive en lo que le sobra a otra, y lo que uno invoca en un momento de rabia no siempre viene solo. Trae compañía, y esa compañía cobra lo que quiere, cuando quiere, sin pedirle permiso a nadie. Quédense con eso. Si esta historia les llegó, si sintieron algo escuchándola, dejen su comentario. No el de siempre. Cuéntenme si conocen un caso así, si han visto a alguien pagar las consecuencias de la envidia, si creen que la anciana era lo que parece o algo más. Quiero leer lo que piensan, y si quieren seguir escuchando historias reales, de las que la gente carga en silencio y que pocas veces se cuentan, suscríbanse. Hay más, muchas más, cada una con algo que nos habla de nosotros mismos, aunque no queramos verlo.